Un cordial saludo a cada uno de ustedes. Una vez más nos volvemos a encontrar. Hoy es un día muy especial porque celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cristo resucitó y como Cristo resucitó, nosotros vivimos. Él vive, nosotros vivimos. Si ustedes recuerdan, ¿verdad? Las mujeres, dice, fueron en los evangelios, en el evangelio de Lucas, dice que las mujeres fueron al sepulcro y encontraron que la puerta de piedra estaba movida. Entonces dice que ellas vieron a dos varones, a dos ángeles, y ellos, ¿verdad?, les dijeron: ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Y eso que nosotros, ¿verdad?, escuchamos y leímos y celebramos cada año, porque nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y porque Él resucitó y porque Él vive, nosotros, ¿verdad?, vivimos y viviremos aún cuando muramos. Por eso es importante, pues, que nosotros recordemos, celebremos, estemos eternamente agradecidos porque el Señor Jesucristo ha resucitado, resucitó, y nosotros, ¿verdad?, un día, a pesar de que muramos físicamente, resucitaremos con Él de una gran manera para estar con Él eternamente. Tendremos un cuerpo glorificado y viviremos con Él. Ahora pues, por eso es que el día de hoy vamos a enfocarnos en estudiar sobre la resurrección. Y si usted tiene su Biblia, vamos a ir al libro de 1 de Corintios, capítulo 15, versículos del 12 al 20. Leo yo de la Biblia de las Américas este pasaje que dice así: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Vayamos en oración. Padre, gracias te damos en este día. Celebramos, Señor, con agradecimiento, con gozo. Te agradecemos por este privilegio que tenemos, Señor, de poder, Señor, recordar que nuestro Señor Jesucristo resucitó, y porque Él vive, nosotros también ahora vivimos. Padre, ayúdanos pues a ser fieles, a continuar adelante, a recordar cada día, Señor, que Padre, un día vamos a morir, pero que estaremos eternamente contigo, y que, Padre, viviremos contigo para siempre si nos arrepentimos de nuestros pecados y cambiamos nuestra manera de vivir. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanos, amigo que me escucha, el tema de hoy es: ¿por qué es importante la resurrección de Jesucristo? ¿Por qué es importante? Ahora, en el pasaje que nosotros acabamos de estudiar, podemos ver que el apóstol Pablo se dirige a la iglesia de Corintio, donde él pasó casi 1 año y medio predicando, ¿verdad? Y él les habla en este capítulo, todo un capítulo completo, desde el versículo 1 hasta el 58, Cristo, ¿verdad?, es presentado como que Él ha resucitado, como el que resucitó. Ahora, Pablo les quiere dejar saber la importancia de esto, porque, como usted sabe, la resurrección, ¿verdad?, es el fundamento, uno de los fundamentos del cristianismo. O sea, si Cristo, como dice este pasaje que leímos, no ha resucitado, entonces estamos perdiendo nuestro tiempo.
Ahora, uno de los problemas de la iglesia, de las personas que se encontraban en Corintio, de algunos creyentes, era su pasado cultural religioso. Su cultura y su religión estaban muy pegadas, y para ellos, ¿verdad? O para la cultura griega de la cual ellos provenían, se creía que el alma existía y que el alma era inmortal, pero que el cuerpo hasta cierto punto era una cárcel que mantenía al alma libre de su estado final. Y este cuerpo, decían ellos, por ser hecho de materia física y al estar inclinado a la maldad, fíjense que ellos no estaban muy lejos de lo que la palabra de Dios nos enseña, pero dice, muchos entonces de ellos creían que el cuerpo entonces, si uno resucitaba nuevamente, tendría un cuerpo nuevamente físico. Eso sería algo que pues no iba a permitir, ¿verdad?, poder disfrutar eternamente a Dios como debería de serlo. Ahora, ellos aún entonces no habían sido convencidos de las enseñanzas de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Ahora recuerden, ellos no tenían lo que hoy nosotros tenemos. Ellos, Pablo aquí les está escribiendo la primera carta a estos creyentes, y obviamente ellos tenían muchas cosas que tenían que cambiar, así como nosotros. Cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, venimos con muchas cosas, ¿verdad?, que nos han afectado en nuestra manera de ver a Dios, nuestra religiosidad, nuestra cultura, nuestros estudios, el ambiente. Y venimos, mis hermanos, ¿verdad?, con unas cosas que a veces me sorprenden, porque yo he hablado con muchos cristianos y he encontrado, fíjese, cristianos que ellos me afirman de la existencia de los extraterrestres, de los ovnis, que hay vidas en otros planetas. Ahora, la palabra de Dios no nos dice nada de eso, y tenemos que tener cuidado. Otros creen, ¿verdad?, que es posible vivir una vida de pecado, no contaminarse porque han recibido a Cristo y pueden hacer lo que quieran. Otros, mis hermanos, aún, ¿verdad?, creen que la creación viene de un proceso evolutivo y que sí Dios hizo, pero también una evolución a través de miles y millones de años. Otros creen que puede llegar a uno a conciliar, por ejemplo, el poder ser socialista, comunista y ser cristiano. Toda esta, mis hermanos, viene como consecuencia de no conocer los principios de la palabra de Dios. Nosotros podemos criticar hoy en día y decir, qué bárbaros estos creyentes de Corintio, cómo se les ocurre pensar que Cristo no había resucitado. Pero como le digo, hoy en nuestros días, mis hermanos, existen muchas personas que, por ejemplo, ¿verdad?, no creen que la iglesia, ¿verdad?, fue fundada por el Señor Jesucristo, o no quieren, ¿verdad?, unirse a la membresía de la iglesia. No creen, ¿verdad?, que la iglesia fue fundada por el Señor Jesucristo y que es, ¿verdad?, por encima de todo gobierno. Ahora, sí nos manda la palabra de Dios a sujetarnos al gobierno, pero recuerden, la iglesia un día, ¿verdad?, va a ser arrebatada y vamos a venir y vamos a reinar con Cristo por 1000 años, y las cosas van a ser muy diferentes. Hoy, pues, que estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, debemos, pues, entonces preguntarnos, ¿verdad?, ¿por qué es importante que el creyente esté firme en esa enseñanza sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Primeramente, pues, ¿qué es la resurrección? Primeramente, literalmente significa levantarse nuevamente. Otra definición es el regreso a la vida después de haber estado muerto. Espiritualmente hablando, es el proceso espiritual por medio del cual todos aquellos que reconocieron su estado de pecado y confiaron en Jesucristo como su Señor y su Salvador, después de que mueran, recibirán un nuevo cuerpo que, al igual que Cristo, será glorificado y viviremos eternamente con Dios en el cielo. Ahora, como dije anteriormente,
Algunos de estos creyentes en la iglesia de Corinto estaban pues dudando de la resurrección de Jesucristo. Como dije yo, ellos pensaban, ¿verdad?, que volver a vivir en este cuerpo de carne era una prisión para el alma. Que el espíritu o el alma, ¿verdad?, iba a estar en prisión. Debería de ser liberada el alma de ese cuerpo. Ahora, por eso es que ellos rechazaban en cierta manera esa enseñanza, porque ellos, ¿verdad?, pensaban todavía como se les enseñó, como la cultura griega, y eso es algo que todo creyente tenemos, como dije yo, pensamientos que, hermanos, debemos de entregar al Señor Jesucristo, debemos de sujetarnos a la obediencia y continuar adelante. Ahora, la pregunta que yo hago en este momento es, ¿se ha preguntado usted si Cristo no resucitó? ¿Qué pasaría o qué pasará con el creyente? Y eso es algo que cada uno de nosotros, ¿verdad?, debemos de preguntarnos. Claro que hoy estamos celebrando la resurrección de Jesucristo. Y claro que nosotros aceptamos que Cristo Jesús resucitó de los muertos por fe. Pero fíjese que este libro de este capítulo de Primera de Corintios, capítulo 15, todo el capítulo se enfoca precisamente Pablo, ¿verdad?, a hablar de la importancia de la resurrección. O sea, primeramente, fíjese el versículo 13. Si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. O sea que al negar, mis hermanos, la resurrección de Jesucristo, estamos negando que Dios entonces no tiene poder sobre los muertos. Y hermanos, si usted lee el libro de Génesis, dice que Dios, por el poder de su palabra, en el libro de Ezequiel, ¿verdad?, hay un pasaje muy bonito donde el profeta ve, ¿verdad?, muchísimos huesos. Ahora el Espíritu de Dios viene, ¿verdad?, y nuevamente pone carne en esos huesos, sopla el Espíritu aliento de vida, y estos huesos, ¿verdad?, se transforman en personas. Ahora, Dios tiene el poder. Dios, ¿verdad?, tiene el poder de hablar y las cosas vienen a estar en existencia. Y Dios entonces tiene el poder para poder regenerar y poder transformar nuevamente los cuerpos de aquellos que han muerto y darles una nueva vida y traer su alma a ese cuerpo, y ese cuerpo vivirá eternamente con Dios. Fíjese que el negar la resurrección de Jesucristo haría entonces que el evangelio sea vano. Dice el versículo 14, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. O sea, cuando Pablo iba y hablaba del evangelio, las buenas nuevas de salvación, de que Cristo Jesús, fíjese, vino a este mundo, de que Cristo Jesús ministró, de que Cristo Jesús, ¿verdad?, padeció, murió, y que Cristo Jesús resucitó. Esa es la predicación del evangelio, las buenas nuevas de que tenemos vida eterna. Pablo está diciendo, entonces, ¿para qué predicar el evangelio? En cierta manera, él está diciendo, estamos perdiendo el tiempo. Y yo sé, ¿verdad?, que ningún ser humano quiere perder el tiempo. He conocido muchas personas que hemos hablado sobre las cosas espirituales. Y muchos me han dicho, es que eso de creer en Dios, de creer, ¿verdad?, es pérdida de tiempo. Y para mí, antes de venir al Señor Jesucristo, ¿verdad?, cuando me hablaron del evangelio, yo pensaba sinceramente, ¿verdad?, que ir a la iglesia, que dar mi tiempo que yo tenía, ¿verdad?, a Dios era una pérdida de tiempo. Y le digo que, ¿verdad?, gracias a Dios, todos estos años, casi 40 años en los cuales, ¿verdad?, yo he sido cristiano, le puedo decir que nunca ha sido una pérdida de tiempo. Para mí, tengo mi dicho, ¿verdad? Con Cristo no hay pérdida, todo es ganancia. Amén. Haría vano entonces predicar el evangelio. Dice el versículo 14, y vana también la fe de ustedes. Si Cristo no resucitó, si Cristo, ¿verdad?,
no se levantó de entre los muertos, fíjese que haría vano poner una fe en el Señor Jesucristo. Cuando una persona, ¿verdad?, entiende, número uno, entendemos que somos pecadores. Entendemos, ¿verdad?, que Dios nos hizo con un propósito de honrarle y glorificarle y para disfrutar y estar con Él eternamente. Pero todo empieza a través, ¿verdad?, de entenderlo por medio de esa fe. Yo, ¿verdad?, le hago esa invitación. Si usted aún no ha recibido al Señor Jesucristo, si usted ha dudado, ¿verdad?, de la existencia de Dios, simplemente lo que tiene que hacer es observar, ver su propio cuerpo, ver las maravillas de la naturaleza, observar una noche estrellada, observar, ¿verdad?, los mares, observar los bosques, los lagos, una flor, ver a una criatura. O sea, todo eso es lo que llamamos, ¿verdad?, la presencia de Dios en la naturaleza. Entonces, dice Pablo, haría vana una fe puesta en el Señor Jesucristo. Otra, ¿verdad?, cosa al negar la resurrección del Señor Jesucristo, dice el versículo 15, aún más, somos hallados testigos falsos de Dios. Y ser testigo falso de Dios es declarar, fíjese, que Dios es entonces, ¿verdad?, que Dios no existe. Porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. O sea, en otras palabras, sería una mentira el que usted y yo seamos creyentes. Si usted es creyente, ¿verdad?, vivimos una mentira. Y déjeme decirle, nadie quiere vivir en una mentira. Todos, ¿verdad?, a pesar de que nosotros a veces vivimos en ciertas mentiras, y cuando nos encontramos con la realidad de la verdad, decimos, ¿cómo es posible que yo creí eso? Por ejemplo, la gente antes de que se descubriera que la tierra era redonda. La Biblia nos dice, en el libro de Isaías, dice que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Antes la gente creía que la tierra es plana, y hoy, aún en nuestros días, hay personas que creen que la tierra es plana. Fíjese, eso es vivir una mentira. Porque cuando usted observa ahora a través de los satélites cómo la tierra es redonda, usted ve la luna y ve la luna como es un círculo. O sea, uno dice, ¿cómo es posible? Bueno, el negar, mis hermanos, la resurrección del Señor Jesucristo nos haría falsos testigos. O sea, un creyente da testimonio de que Dios es real. Un creyente da testimonio de que Dios es veraz. Un creyente da testimonio de que Dios existe. Y no solamente eso, un Dios que creó todo lo que existe, y un Dios que levantó y resucitó a Cristo de entre los muertos, y que no solamente hizo eso, pero que tiene el poder para levantar a todo aquel que crea en Él de los muertos. Qué importante. Ahora, recuerde, existen, antes de comenzar el capítulo 15, ¿verdad?, Pablo está hablando, ¿verdad?, de cómo hubo, ¿verdad?, una serie de personas que Cristo se apareció. Dice el versículo 6. Luego versículo 3 dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero muchos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí también. Ahora está hablando, fíjese, de una serie de personas que fueron testigos de que Cristo se levantó de los muertos. Cuando hablamos de ello, por ejemplo, está María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé, Juana, María la madre de Jesús. Usted lo puede ver en Mateo 28:1, en Marcos 16:1, Lucas 24:10. Los dos discípulos
aparte de los 12 que iban camino a Emaús, en Lucas 24, 13 al 35. Pedro, cuando dice Cefas, es Pedro en Jerusalén. Los discípulos cuando estaban en el aposento alto, que no estaba Tomás, en Juan 20, 19, 25. Los discípulos con Tomás presente, en Juan 20, 26 al 29. Los 7 discípulos cerca del mar de Galilea, en Juan 21, 1 al 14. Los 11 discípulos en el monte de Galilea. Más de 500 hermanos a la vez, ahí que leímos en 1 Corintios 15, 6. Y Jacobo o Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo. Y al último dice Pablo en el camino a Damasco. O sea, todas estas personas fueron testigos presenciales, vieron, ¿verdad? Hablaron con Cristo después de él haber resucitado. Fíjese que estamos hablando, ¿verdad? De que esto no es un mito. Estamos hablando de que es algo, ¿verdad? Que si Cristo no resucitó, el cristianismo pierde el fundamento y el cristianismo entonces, como dice Pablo escribió, pero recuerde, cuando Pablo está escribiendo este pasaje, en cierta manera está siendo sarcástico. Está diciendo, bueno, si Cristo no resucitó, entonces, en otras maneras, no pierdas tu tiempo. Mire, el negar la resurrección del Señor Jesucristo hace vana la doctrina de la resurrección de los creyentes en Cristo que han muerto, porque dice el versículo 16 a 17 y 18, porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa y todavía están en sus pecados. Vamos a hacer un paréntesis ahí. Fíjese que si Cristo murió en la cruz del Calvario, quien es o fue un sustituto, quien tomó nuestro lugar. Recuerden, era una prefiguración. Cuando los judíos estaban en Egipto, ¿verdad? La última plaga, usted lo puede leer en Éxodo 11 y 12. La última plaga fue cuando pasó, ¿verdad? Dios, el ángel de la muerte, pasó Dios mismo y les dijo que tenían que sacrificar a un cordero sin mancha, sin tacha, y poner, ¿verdad?, la sangre en el poste de la puerta, para que cuando pasara, ¿verdad?, en cada hogar, si no estaba la marca de esa sangre en esa puerta, se llevaría el primogénito tanto del hombre como de un animal. Y dice que cuando encontraba esa sangre, esa marca de la sangre en el poste, pasaba por encima. En inglés le llaman Passover, pasar por encima. Y eso era una prefiguración de lo que Cristo Jesús haría en el nuevo pacto. Cuando Cristo Jesús vino y antes de morir participó con sus discípulos y participaron de la Pascua y les dijo, agarró el pan y lo partió y dijo, este es mi cuerpo, ¿verdad? Que es partido, es entregado por vosotros. Agarró la copa, ¿verdad? Y les dio del jugo de la uva. Y les digo, esto es mi sangre, ¿verdad? Que va a ser derramada. Ahora está hablando de un nuevo pacto. Está diciendo, voy a morir en la cruz del Calvario. Voy a ir, ¿verdad? Y voy a resucitar al tercer día. Ahora, eso era, ¿verdad?, el cumplimiento de algo que prefiguraba en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, la Pascua. Y ahora, al Cristo morir, siendo el perfecto, el Cordero de Dios, eso nos quitan todo pecado. Todo aquel que recibe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador es lavado con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Ya nosotros no seremos condenados, no porque nosotros somos buenos, no porque lo merecemos, sino porque Cristo Jesús, siendo inocente, Cristo Jesús no teniendo pecado, tomó nuestro lugar. Por eso, ¿verdad?, Pablo está diciendo que si nosotros creemos, hemos creído que ese sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz por nosotros, vivimos y no creemos en la resurrección, eso es vano. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima.
Fíjese que el negar la resurrección del Señor Jesucristo hace vano tener una fe en Él. El pecado, ¿verdad?, va a reinar por la eternidad. Si Cristo no vive, no hay esperanza. Ahora, usted sabe, aunque si usted no fue creyente, usted ahora es creyente, y si usted no es creyente, usted sabe, ¿verdad?, que el pecado vive, está entre nosotros y causa desgracias. A pesar de que el ser humano quisiera y quiere ser bueno, no ha podido ni podrá. Usted ve a través de los milenios cuántos planes existen, cuántas, ¿verdad?, promesas el mismo ser humano ha hecho y no ha podido ni podrá. ¿Por qué? Porque es imperfecto, porque el pecado que mora en nosotros, ¿verdad?, no puede agradar a Dios. Por eso es que Cristo Jesús tuvo que morir por nosotros en la cruz del Calvario. El negar la resurrección del Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos lleva a darnos cuenta de una realidad. Si Cristo no ha resucitado, que este mundo, ¿verdad?, es un mundo sin valor. ¿Por qué? Porque moriremos eternamente. ¿Y sabe qué? Nosotros, entonces, si Cristo no existe, si Cristo no es real, somos igual que una piedra, somos igual que un árbol, somos igual, ¿verdad?, que cualquier elemento de este mundo. Pero ¿sabe qué? Por eso dice Pablo, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Los más, ¿verdad?, dignos de tener lástima. Pobrecitos. La palabra, ¿verdad?, ahí que usamos muchas veces, pobrecito, como diciendo, a veces somos sarcásticos. Mira, este hombre, pobrecito, es un iluso. Bueno, Pablo está siendo sarcástico. Pablo, obviamente, está diciendo, bueno, si ustedes creen así, pues entonces, ¿cuál es el caso de continuar a Cristo? Ahora, miren lo que dice el versículo 20. Pero ahora, Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. En conclusión, Pablo dice, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Pablo ahora, fíjese, salta de un estado de supuesta duda e incredulidad ante estos hermanos a un estado de afirmación, a un estado de seguridad, porque él sabía que la fe en Cristo que no es en vano, no era algo, ¿verdad?, que a cierto grupo había creído, un grupo de locos. No, Pablo mismo había visto el poder de Dios en su propia vida. Él había tenido un encuentro con el Señor Jesucristo rumbo a Damasco. Él, ¿verdad?, perseguía a los cristianos, los metía en la cárcel. Él consentía en su muerte. ¿Y cómo es posible que un hombre, ¿verdad?, con tanto conocimiento vino a cambiar y ahora, ¿verdad?, defendió la fe en Cristo Jesús? Pablo no era un lunático, Pablo no era un loco, Pablo no era un fanático. Pablo tuvo una fe porque él entendió y comprendió que Cristo Jesús es real. Pablo estaba plenamente seguro. Él había, ¿verdad?, desarrollado una gran convicción de que Jesucristo había vuelto de los muertos, de que también usted y yo tenemos la garantía de que como Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Que aquellos que hemos confiado y que confiaron en Cristo Jesús como Señor y Salvador, ¿verdad?, estarían con Cristo eternamente. Y esta es la razón por la cual en día como hoy, en el cual celebramos la resurrección del Señor Jesucristo, millones de creyentes en todo el mundo, a través de los años, desde hace 2000 años, desde que Cristo resucitó hasta el día de hoy, ¿verdad?, nos reunimos y celebramos con confianza que Cristo Jesús vive y que Él, ¿verdad?, es Señor de todo lo que nosotros, ¿verdad?, conocemos y vimos. Y como dijo, ¿verdad?, Pablo, porque Él vive, también nosotros viviremos. Con eso pues en mente, que tenga un feliz día de resurrección. Vayamos en oración. Señor y Padre bendito, gracias, Señor, te damos en este día.
Recordamos y damos gracias, estamos sumamente agradecidos, Padre, por el privilegio y la oportunidad de poder, Señor, saber que nuestro Señor Jesucristo resucitó, que nuestro Señor Jesucristo no solamente resucitó, pero que nos ha dado vida juntamente con Él y que viviremos y moraremos por toda una eternidad. Gracias, Señor. No hay mejor privilegio que poder, Señor, tener esa seguridad en ti. Te amamos, te honramos. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez más les agradezco por haberme escuchado. Hasta la próxima.